Nuevamente, desde te lo digo sin rodeos, hay un tema muy importante por discutir. Nuevamente, y como vengo repitiendo a mucha gente, porque es increíble la cantidad de gente que entra sin opinar, perdón, opinando sin tener argumentos, empiezan a opinar sin tener bases sólidas, sino simplemente empiezan a opinar a lo estúpido, a lo tonto. Eh, entonces, el tema que vamos a tratar hoy es cómo una revista médica, científica, que se encarga de dar información con respecto a los avances técnicos, tecnológicos, a nivel científico, a nivel médico, de lo que ocurre a nivel mundial. Pero de sorpresa, cuando recientemente publicó un artículo dedicado no solo a la política que causa eh, asombro el que haya publicado este artículo y que esté incursionando ahora haciendo publicaciones de política. Y no solo de política médica. Y aún más sorprendente que esté haciendo publicaciones a nivel político médico colombiano. ¿Y cómo hace esta publicación? Pues dice que prácticamente en el gobierno de Gustavo Petro, las EPS tuvieron una debacle, tuvieron la peor caída, que en este momento la situación de las EPS está en riesgo y que el gobierno de Gustavo Petro no fue capaz de salvar, a pesar de que en este gobierno precisamente fue donde se logró hallar, descubrir y destapar la olla corrupta que se tenía de los gobiernos anteriores, de esa gran ley y esa gran reforma que hizo el expresidente Álvaro Uribe con su famosa ley 100, donde el año pasado se descubrió un desfalco de más de 32 billones de pesos y de los cuales la nueva EPS se robó, que prácticamente se robó, más de 12.5 billones de pesos, cuales no aparecen por ningún lado. Ahora viene esta prestigiosa revista que no entiendo o si va a empezar a incursionar en el mundo de la política médica y volteó su cara hacia Colombia. Algo bueno, algo malo, ya depende del punto de vista y el criterio de cada persona cuando lea el artículo. Pero básicamente lo que dice el artículo es que el gobierno de Gustavo Petro, en este gobierno, la CPS, el servicio, la prestación de servicio es la peor y que gracias a eso el gobierno, la CPS entraron en una crisis que el gobierno no fue capaz de salvar, a pesar de que este mismo gobierno fue el que evidenció y puso al descubierto a todo el mundo, a todo el pueblo colombiano, la cantidad de plata que se estaban robando, que se estaban embolsillando las EPS y de cómo la nueva EPS, compensar y demás EPS estaban atendiendo a gente muerta. Es impresionante y no lo estoy inventando. Pueden entrar a internet y buscar de cómo estaban atendiendo a gente muerta. Uno no entiende eso, como más de 100.000 muertos estaban siendo atendidos. Eso sí es algo sorprendente, eso sí es para que la revista médica, científica, lo analice, lo estudie, de cómo es posible que una EPS, me imagino que es la única entidad médica a nivel mundial que pueda atender pacientes muertos y los sane y les recete medicamentos. Y Y miren aún lo más que triste, la Corte nos puso, nos hizo un favor la Corte. Vengan ustedes y auditen. ¿Y qué encontramos? Mire, 308.000 muertos. Que aparecen facturando muertos las EPS.
por valor de 1,5 billones de pesos. 1,5 billones de pesos. ¿En dónde está? Investigan al ministro, pero no investigan estos robos. Nadie hace nada. Y aún más triste de cómo una persona fue transportada en ambulancia más de 1000 veces. Una persona que de pronto tiene 15.000 traslados de ambulancia en la base de datos, que la trasladaron 15.000 ¿15.000? 15.000 veces. Perdóneme, una sola persona parece como si hubiese sido trasladada 15.000 veces en ambulancia. Esas cosas, son las que encuentras tú para que veas pues con el poco Claro. cuidado y la poca seriedad que se presenta. 1000 veces. Eso sí es algo que debe analizar esa prestigiosa revista, que de un momento a otro decidió incursionar en el mundo de la política médica colombiana. Lo que ellos no entienden es cómo funciona, cómo funcionaba, cómo fue que el gobierno anterior de Álvaro Uribe Vélez y sus demás títeres, porque es lo único, para lo único que sirvieron los demás expresidentes, era simplemente para colocar leyes absurdas, para colocar decretos que siguieran alimentando las arcas de todos esos mega ricos. Hoy traemos el tema de la nueva EPS, después del trabajo hecho por la Contraloría en millones y millones de facturas que ya habíamos comenzado nosotros. Se trata del enorme robo a la salud en Colombia. La demostración, no simplemente el discurso y la consigna, de que en este país han estafado al pueblo de Colombia por decenas de billones de pesos del erario, es decir, del dinero de todos y todas, trasladado a un cartel de la contratación que está detrás de la nueva EPS y que hay que descubrir sus personas individuales propietarias, pero que también lo encuentro en otras EPS y que la intervención ha reducido en su poder, pero aún le falta una tarea que cumplir y hablaremos de eso en los próximos minutos. Entonces es algo para pensar, para analizar. Y aún los dejo a su propio criterio y lo pueden comentar en la caja de comentarios. ¿Cómo es posible que preciso? O sea, las CPS llevan en esto muchísimos años, pero muchísimos, son muchos años, en esta decadencia, en este robo sistemático día tras día, año tras año. Pero preciso en este gobierno, en esta época y en época de elecciones, es que se da la posibilidad y decir, vamos a sacar este artículo, pero saquémoslo en época de elecciones. Entonces, uno se pone a analizar y se pone a pensar, ¿quién es el editor? ¿Quién autoriza esas publicaciones? ¿Bajo qué fundamentos basa esas publicaciones para sacarlas a la luz pública? ¿Y cómo hace la derecha miserable, corrupta, mentirosa, vende humo, que saca noticias todos los días de ese mismo tipo? Estamos mal, estamos terribles, Petro no sirve, vamos en decadencia, vamos mal, vamos cada día peor. Pero ¿de dónde sacan las cifras? Esas cifras nunca las dicen. Simplemente sacan el artículo para generar pánico colectivo y para generar clics. Si ustedes miran Revista Semana, Blue Radio, RCN, Caracol, El Colombiano, y pongan mucha atención al Infobae. Ustedes reúnan todos esos pasquines y métalos en uno solo, llamado Infobae. Y no les digo mentiras, métanse a Infobae. Y la primera publicación, terrible, inaudito, inaceptable. Eso es algo que no se esperaba del gobierno colombiano. Hasta ahí llega la publicación. Cuando uno entra a hacer clic, no hay información veraz, no hay información confiable, no hay datos confiables, pero sin embargo, ahí está la información. Y hay mucha gente que no procura ni enterarse, ni leer, ni estar atento a lo que acontece a nivel nacional, a veces internacional.
para estar enterado y saber que lo que dice ese medio es cierto. Entonces uno se pone a analizar, yo me pongo a analizar y me pongo a pensar, ¿de dónde sacó la información esa prestigiosa revista científica para afirmar que la decadencia de la CPS está ocurriendo en este gobierno y que fue lo peor que le pudo haber pasado y que gracias a que el gobierno lo descubrió de Gustavo Petro, no fue capaz de salvarlo? Yo analizo, si yo descubro que usted está robando y aparte de eso, como hace la derecha delincuente, cree y piensa que como yo lo descubrí, la izquierda lo descubrió, yo lo tengo que salvar. Como si usted se mete a mi casa y me roba 10 millones, pues entonces para que usted no vaya a la cárcel yo se los tengo que pagar, no señor. Entonces es algo para pensar, para analizar y simplemente, como yo siempre les digo, es comentarios, análisis, pensamientos muy personales de lo que yo creo, de lo que yo opino, de lo que yo veo y analizo. Entonces es simplemente para que ustedes tengan un poco más de información. Ustedes pueden verificar en cualquier momento que la información que estoy dando no es mentira. Pueden verificar en los medios que sí informan bien, por lo menos, métase a la página de Wally Opina, es muy bueno. Métase, sigan a Lalis, sigan, por ejemplo, a Mafe Carrascal, gente que sí dice las cosas como son. Hay un noticiero muy bueno, se llama Notiparaco, búsquenlo de verdad. Ellos dicen las cosas como son, sin rodeos, sin mentiras, si le dicen las cosas tal y como son. Entonces, analicen bien la situación, analicen bien las cosas, si de verdad en este gobierno el debacle fue tan tenaz, el debacle fue tan terrible, la caída de la CPS fue tan dura que les dio para que de verdad el gobierno tenga la obligación de salvar un sistema que nació muerto y que simplemente sigue llenando los bolsillos de unos pocos. Entonces, como yo repito, es muy personal los comentarios. Todos los comentarios son bien recibidos. Dejen en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video.